Listos para una nueva inmersión. Genial. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la colaboración con la IA. Me encanta. Y para guiarnos en este viaje, usaremos como mapa el texto «Prepare a su equipo para colaborar con IA con éxito». Interesante, ¿Te has preguntado cómo la IA está transformando el panorama laboral? claro, y sobre todo con la irrupción de la IA generativa. Exacto. Este Deep Dive se centrará en cómo podemos no solo adaptarnos, sino prosperar en esta nueva era. Suena emocionante. Veremos estrategias prácticas tanto para individuos como para empresas. Así que prepárate para un montón de información útil. Allá vamos. Lo que me parece fascinante de este tema es la incertidumbre que rodea el futuro de la IA. ¿Es verdad? Pero a pesar de esto, su impacto en nuestras vidas es innegable. Totalmente de acuerdo. El texto menciona una estadística que me dejó impactado. Microsoft estima que el mercado de la IA alcanzará la increíble cifra de 78 mil millones de dólares en tan solo 5 años. Impresionante. Es un crecimiento exponencial, sin duda. Y si nos fijamos en el presente, The Economist señala que el 80% de las organizaciones en Estados Unidos y China ya utilizan la IA a diario. Es decir, que ya no es algo del futuro. Exacto. Es una realidad que ya está aquí. Es alucinante, pero no hay que verlo como algo negativo. Manpower Group, por ejemplo, indica que el 55% de las empresas planean aumentar su contratación gracias a la IA. Es una oportunidad para crear nuevos empleos y para mejorar la eficiencia. Exacto. Se abren nuevas oportunidades. La clave está en que las empresas preparen a sus empleados para este cambio, para que la colaboración entre humanos e IA sea fluida y efectiva. ¿Cómo lo ves? Imagina un equipo donde cada miembro aprovecha al máximo sus habilidades complementadas por la potencia de la IA. Me encanta esa visión. Yeah. Y para guiarnos en este camino, el texto que estamos analizando nos propone 5 estrategias clave para la colaboración humano-IA. Me parece perfecto. Empe- Por supuesto. Empecemos con la primera estrategia que considero fundamental, desarrollar una estrategia de mejora con IA. Suena interesante. La pregunta clave aquí es, ¿cómo podemos aportar valor como empleados una vez que la IA se encargue de las tareas más tediosas y repetitivas? Esa es la pregunta del millón. Sin duda. Pienso, por ejemplo, en el caso de los reclutadores. Claro. El texto menciona que podrían ahorrar hasta un 40% de su tiempo si delegan en la IA tareas como la búsqueda de palabras clave en los currículums o la edición de las descripciones de los puestos. Interesante. Imagina lo que un reclutador podría hacer con ese 40% de tiempo extra. Podría dedicarlo a conocer mejor a los candidatos, a comprender sus motivaciones y aspiraciones, a crear una experiencia de reclutamiento más humana y personalizada. Exacto. En lugar de estar revisando montañas de currículums, la IA les permitiría enfocarse en lo que realmente importa conectar con las personas. Es la clave humanizar los procesos incluso cuando se utiliza la tecnología. Y esto nos lleva a un punto crucial, la necesidad de desarrollar habilidades que la IA no puede replicar, como la inteligencia emocional, la empatía o la capacidad de construir relaciones sólidas. Es fascinante cómo la IA, al liberarnos de ciertas tareas, nos impulsa a ser más humanos. El texto lo resume a la perfección. Cuanto más adquiere la IA capacidades similares a las humanas, más nos obliga a ser más humanos. Es una paradoja, Sin duda. pero también una gran oportunidad para redefinir nuestro rol en el mundo laboral y enfocarnos en lo que nos hace únicos. Totalmente de acuerdo. Pasemos ahora a la segunda estrategia, centrarse en los resultados, no en el tiempo dedicado. Me parece fundamental en la era de la eficiencia. La IA aumenta nuestra productividad, permitiéndonos lograr mejores resultados en menos tiempo. Pero ¿cómo medimos el éxito en un entorno laboral impulsado por la IA? Ahí está el reto. Si antes se valoraba el tiempo que dedicábamos a una tarea, ahora debemos enfocarnos en el valor que aportamos en los resultados que logramos. Es un cambio de paradigma. Totalmente. Pero esto también plantea un dilema. ¿Qué pasa si los empleados ocultan las ganancias de eficiencia que obtienen gracias a la IA por miedo a que les asignen más trabajo? Es un riesgo real sin duda. Por eso las empresas deben adaptar sus sistemas de evaluación del rendimiento, premiando los resultados y no las horas trabajadas. Es fundamental crear un entorno de confianza. Claro, donde los empleados se sientan seguros al utilizar la IA para ser más eficientes sin temor a ser penalizados. De acuerdo. Es como si tuviéramos que rediseñar la forma en que trabajamos, ¿no? Tienes razón. Y nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo pueden las organizaciones reciclar el tiempo que los empleados liberan gracias a la IA? ¿Cómo podemos aprovechar esa eficiencia extra para generar más valor? Es una pregunta que cada empresa debe responder. Quizás ese tiempo se puede dedicar a la formación, a la innovación, a la mejora de los procesos. O a la conciliación familiar. Por supuesto, las posibilidades son infinitas, pero lo importante es que ese tiempo se utilice de forma estratégica para impulsar el crecimiento de la empresa y el desarrollo de sus empleados. Es un cambio de paradigma total.
Y la tercera estrategia nos invita a reflexionar sobre las habilidades que nos hacen únicos como humanos. Hablamos de la inteligencia emocional, la conexión humana, la empatía, cualidades que la IA, por muy avanzada que sea, no puede replicar. Es la eterna batalla entre el CI y el IQ. La IA puede superar al ser humano en coeficiente intelectual, pero la inteligencia emocional sigue siendo un terreno humano. Y en un mundo cada vez más digitalizado, Claro. donde la IA está presente en casi todos los ámbitos de nuestra vida, la capacidad de conectar con otros seres humanos, de comprender sus emociones y de construir relaciones auténticas se vuelve aún más valiosa. Totalmente de acuerdo. Pienso en la importancia de la empatía, la amabilidad, la consideración, la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Es fundamental. Todas esas cualidades que nos hacen humanos y que en un mundo donde la IA puede imitar la interacción humana cobran aún más valor. Y no olvidemos la importancia de la curiosidad y del aprendizaje profundo. Es irónico, ¿verdad? Yeah, Que el deep learning se asocia a la IA y no a la inteligencia humana. totalmente. Debemos cultivar nuestra propia capacidad de aprendizaje profundo, de hacer preguntas, de explorar nuevas ideas, de ir más allá de la superficie. Exacto. La IA puede darnos respuestas, pero somos nosotros los que debemos formular las preguntas correctas. Ya, sin duda. Y ahí es donde entra en juego la capacidad de pensar críticamente, de analizar la información, de discernir entre lo verdadero y lo falso. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos en la era de la IA? ¿Cómo podemos evaluar e interpretar la información que nos proporciona? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio rol en este nuevo escenario. La IA no es una amenaza, sino una oportunidad para evolucionar, para desarrollar nuevas habilidades, para redefinir nuestro lugar en el mundo. Y la cuarta estrategia nos habla de un actor clave en este proceso, los mandos intermedios. A veces se les olvida, ¿verdad? Es cierto. Pero juegan un papel fundamental en la gestión del cambio, en la implementación de la IA en las empresas, en la motivación y el desarrollo de los equipos. Pero el problema es que no siempre se elige a los mejores gestores. Tienes razón. A veces se prioriza la experiencia como colaborador individual sin tener en cuenta las habilidades de liderazgo. Y en el mundo actual, las exigencias a los gestores son cada vez mayores. Deben tener conocimientos técnicos, comprensión de la IA ética, diversidad, inclusión, coaching, Es un perfil muy completo. Sin duda. Y es fundamental que las empresas inviertan en la formación de sus mandos intermedios para que puedan liderar con éxito la transición hacia la era humano, IAD. Debemos darles las herramientas y el apoyo que necesitan para afrontar los retos de este nuevo escenario. Hablando de retos, la quinta y última estrategia nos invita a experimentar, a aprender de los errores, a ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. es fundamental en un entorno tan dinámico e impredecible como el actual. Es fundamental tener experiencia práctica con la IA, especialmente para los líderes que a veces tienen opiniones muy firmes sin haberla probado de primera mano. Claro. Y si los líderes son firmes defensores de la IA, deben convencer a sus equipos para que se sumen al cambio, para que vean las ventajas y las oportunidades que ofrece. El intercambio de conocimientos, tanto de los éxitos como de los fracasos, es fundamental para que la IA se integre de forma efectiva en las empresas. Y aquí es donde está en juego la creación de una cultura de aprendizaje continuo, donde se valore la experimentación y la toma de riesgos calculados. Por supuesto. Una idea interesante que propone el texto son las subvenciones a la innovación para proyectos de IA liderados por los propios empleados. Me parece una idea genial. Imagina el potencial que se puede liberar si se incentiva la iniciativa y la creatividad de los equipos, permitiéndoles explorar nuevas ideas y soluciones. Es decir, crear un entorno seguro donde el fracaso se ve como una oportunidad de aprendizaje, algo fundamental en un campo tan dinámico como la IA. Exactamente. Es como si la IA nos estuviera invitando a cambiar nuestra mentalidad, a ser más flexibles, a adaptarnos a un entorno en constante cambio. Un cambio de chip total. Hemos recorrido las 5 estrategias clave para una colaboración exitosa con la IA, y cada una de ellas nos ha llevado a reflexionar sobre el impacto que esta tecnología está teniendo en nuestras vidas y en el mundo laboral. Es un viaje fascinante, sin duda. Totalmente de acuerdo. Y ahora te dejo con una pregunta para reflexionar a medida que la IA se vuelve más sofisticada. ¿Cómo crees que evolucionará tu propio rol? ¿Qué pasos puedes dar hoy para que tus habilidades sigan siendo relevantes y valiosas en el futuro? Es una pregunta que nos invita a seguir explorando. Este apasionante mundo de la colaboración entre humanos e IA. Y hablando de habilidades relevantes, hay una que no podemos dejar de lado, la ética. Claro, la ética es fundamental en este viaje hacia la colaboración con la IA. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esta colaboración se desarrolle de forma responsable y ética? La ética juega un papel crucial en varios niveles. Entiendo. Primero, al diseñar y desarrollar la IA misma. Claro, al crear los algoritmos. Exacto. Debemos asegurarnos de que los algoritmos no perpetúen sesgos o discriminaciones existentes en la sociedad. Imagina una IA que se utiliza para la selección de personal y que sin darnos cuenta discrimina a ciertos grupos. Sería terrible, ¿verdad?
Amplificaríamos los problemas que ya existen en lugar de solucionarlos. Exactamente. Es crucial que la IA se ajusta e inclusiva desde su concepción. Totalmente de acuerdo. Y en segundo lugar, ¿cómo entra en juego la ética al utilizar la IA en nuestro trabajo diario? Pues debemos ser conscientes de las implicaciones de nuestras decisiones, especialmente cuando la IA nos proporciona información o recomendaciones. Y ya ver, No podemos delegar ciegamente en la IA, sino que debemos cuestionar sus resultados, entender sus limitaciones y usar nuestro propio juicio moral. es como tener un copiloto muy inteligente, pero que a veces puede equivocarse. Exacto. No podemos dejar que tome el control total del avión, ¿verdad? Debemos mantenernos alerta y usar nuestra propia brújula moral. Precisamente, la IA puede ser una herramienta poderosa, pero la responsabilidad final recae en nosotros los humanos. Somos nosotros quienes tomamos las decisiones finales. Y para tomar decisiones éticas necesitamos desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la empatía, la capacidad de discernir. Habilidades que, como mencionamos antes, son cada vez más importantes en la era de la IA. Es fascinante cómo todo está conectado, ¿verdad? La ética, la IA, las habilidades humanas. Todo forma parte de un mismo ecosistema. Sin duda. Y volviendo a la primera estrategia, la de desarrollar una estrategia de mejora con la IA, el texto habla de la necesidad de identificar las nuevas formas en que los empleados aportarán valor una vez que la IA automatice ciertas tareas. Sí, y esto requiere un cambio de mentalidad tanto para las empresas como para los trabajadores. Entonces, ¿cómo lo ves? Las empresas deben identificar qué tareas pueden automatizarse de forma efectiva y qué nuevas oportunidades surgen para sus empleados. Es decir, reinventar los puestos de trabajo. Exacto. Y los trabajadores deben estar dispuestos a adaptarse, a aprender nuevas habilidades, a enfocarse en aquellas áreas donde la IA no puede competir. Es un proceso de transformación que puede generar incertidumbre y en algunos casos miedo al cambio. ¿Cómo podemos afrontar este cambio de forma positiva y constructiva? Es comprensible que haya miedo al cambio, pero la historia nos ha demostrado que los avances tecnológicos, aunque pueden generar disrupciones a corto plazo, a la larga, suelen crear nuevas oportunidades y mejorar nuestras vidas. Piensa en la revolución industrial. Claro, un cambio radical en la forma de trabajar. La mecanización de la producción provocó un cambio social profundo, pero también sentó las bases para un progreso económico sin precedentes. Es cierto. Aunque la comparación no es exacta, la IA tiene el potencial de generar una transformación similar en el siglo XXI. Sin duda, la clave está en que estemos preparados para adaptarnos a este nuevo escenario. Y esa preparación implica cultivar habilidades humanas, fomentar la ética, experimentar y aprender de los errores. Y sobre todo mantener una actitud de curiosidad y apertura hacia lo que nos depara el futuro. Me encanta ese mensaje. La curiosidad como motor de la adaptación y el progreso en la era de la IA. Y la capacidad de aprender de nuestros errores como combustible para la innovación. En un mundo en constante cambio, la flexibilidad y la capacidad de adaptación son más importantes que nunca. Hemos hablado mucho de las estrategias individuales y organizacionales para colaborar con la IA, pero me pregunto, ¿qué papel juega la educación en todo esto? ¿Cómo podemos preparar a las futuras generaciones para este nuevo mundo laboral? Esa es una pregunta crucial. El sistema educativo debe adaptarse a la realidad de la IA para preparar a las futuras generaciones para este nuevo mundo laboral. Necesitamos un cambio de enfoque, un nuevo modelo educativo que prepare a los estudiantes para los trabajos del futuro, trabajos que aún no existen. Entiendo. ¿Qué tipo de cambios serían necesarios? Debemos enseñar a todos a programar. No se trata de convertir a todos en programadores, sino de que tengan una comprensión básica de cómo funciona la IA y cómo puede utilizarse de forma responsable. Debemos fomentar el pensamiento computacional, la capacidad de resolver problemas de forma lógica y creativa, utilizando la tecnología como herramienta. Es decir, enseñar a los estudiantes a pensar como programadores, aunque no se dediquen a la programación. Exactamente. Y además debemos fomentar el desarrollo de habilidades que serán clave en la era de la IA: pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, comunicación, trabajo en equipo, inteligencia emocional. Habilidades que complementen y potencian las capacidades de la IA en lugar de competir con ellas. Un nuevo tipo de alfabetización, ¿no? Una alfabetización digital que nos permita navegar por este nuevo mundo con seguridad y confianza. Precisamente. Y por último, debemos crear un entorno educativo que fomenta la curiosidad, la experimentación y el aprendizaje continuo. Un entorno que prepare a los estudiantes para un futuro laboral en constante evolución, donde la capacidad de adaptación y el aprendizaje constante serán la clave del éxito. Sin duda, la educación tiene un papel fundamental en la preparación para la era de la IA. Y no podemos olvidar la importancia de la formación continua para los profesionales que ya están en el mercado laboral.
La necesidad de actualizar conocimientos y habilidades a lo largo de toda la vida profesional. Exacto. Vivimos en un mundo en constante cambio y la IA es solo un ejemplo de ello. Debemos estar preparados para adaptarnos, aprender y reinventarnos constantemente. Y la educación, tanto formal como informal, es la herramienta que nos permitirá hacerlo. Totalmente de acuerdo. La capacidad de aprender a lo largo de la vida es un activo invaluable en la era de la IA. Y el aprendizaje no se limita al ámbito académico profesional, ¿verdad? Por supuesto que no. Podemos aprender de todo y de todos, de nuestras experiencias, de nuestros errores, de las personas que nos rodean, de la información que encontramos en Internet. El aprendizaje está en todas partes. Cierto. Es como si el mundo entero se hubiera convertido en un aula gigante. La clave está en mantener una mente abierta y curiosa, y estar dispuestos a cuestionar nuestras propias ideas y creencias. Cultivar una mentalidad de crecimiento, de aprendizaje continuo. Esa mentalidad es la que nos permitirá prosperar en un mundo cada vez más complejo e impredecible. Hablando de impredecible, volvamos un momento a la incertidumbre que rodea al futuro de la IA. A pesar de todo lo que hemos aprendido, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Sí, y eso es lo que hace que este tema sea tan fascinante. No sabemos con certeza qué nos depara el futuro, pero podemos prepararnos para él. ¿Cómo podemos prepararnos para algo que no conocemos? Cultivando las habilidades que hemos mencionado, manteniendo una mente abierta y flexible, y estando dispuestos a adaptarnos a los cambios que se avecinan. Abrazar la incertidumbre y convertirla en una oportunidad para crecer y aprender. Somos navegar en un mar desconocido, ¿verdad? Necesitamos una buena brújula, un mapa que nos guíe, pero también la flexibilidad para adaptarnos a las tormentas que puedan surgir. Exactamente. La incertidumbre no tiene por qué ser algo negativo. Puede ser un motor de innovación y creatividad. Nos obliga a pensar fuera de la caja, a buscar nuevas soluciones, a reinventarnos constantemente. Me gusta esa perspectiva. Ver la incertidumbre como un desafío, como una oportunidad para crear algo nuevo. Exacto. Y esa actitud es la que nos permitirá no solo sobrevivir, sino prosperar en la era de la IA. La incertidumbre como motor de la innovación y el progreso. Y hablando de innovación, ¿qué nos puedes contar sobre las subvenciones a la innovación que mencionaba el texto? Me ha parecido una idea muy interesante. Si las subvenciones a la innovación son una forma de incentivar la creatividad y la experimentación dentro de las organizaciones. Es como dar a los empleados la libertad de explorar nuevas ideas, de pensar fuera de la caja, de crear prototipos y de probar cosas nuevas. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cualquier empleado puede solicitar una subvención? En teoría, sí. Las empresas destinan una parte de su presupuesto a financiar proyectos de innovación propuestos por sus propios empleados. Cualquier empleado puede presentar una idea para un proyecto que utilice la IA de forma innovadora. Si la idea es seleccionada, la empresa le proporciona los recursos necesarios para desarrollarla. Es una forma de democratizar la innovación, ¿no? De dar voz a todos los empleados, no solo a los que están en puestos directivos. Exacto. Y también de identificar nuevas aplicaciones para la IA que quizás no se les hubieran ocurrido a los directivos. La innovación puede surgir de cualquier parte de la organización y las subvenciones a la innovación son una forma de fomentarlo. Me parece una iniciativa genial. Y además fomenta la cultura de la experimentación y la tolerancia al fracaso que mencionábamos antes. Sin duda. Las subvenciones a la innovación son un ejemplo de cómo las empresas pueden crear un entorno que fomente la creatividad, la toma de riesgos y el aprendizaje a partir de los errores. Un entorno donde los empleados se sientan motivados a explorar nuevas ideas y a utilizar la IA de forma innovadora. Un entorno donde la curiosidad y la creatividad sean la norma, no la excepción. Exactamente. Y ese tipo de entorno es el que permitirá a las empresas destacar en la era de la IA. La capacidad de innovar y adaptarse será la clave del éxito en el futuro. Y hablando de ideas geniales, ¿qué más podemos aprender de este texto sobre la colaboración entre humanos e IA? Hay un elemento que me parece fundamental y que a veces se pasa por alto: la comunicación. La comunicación es esencial en cualquier ámbito. La colaboración entre humanos e IA no funcionará si no hay una comunicación fluida y transparente entre ambas partes. Es decir, que necesitamos aprender a hablar con la IA, a comunicarle nuestras necesidades y expectativas de forma clara y precisa. Pero ¿cómo podemos hablar con una máquina? Esa es la cuestión. Necesitamos desarrollar un lenguaje común que nos permita entendernos mutuamente. Un lenguaje que nos permita traducir nuestras ideas y conceptos a un formato que la IA pueda comprender, y viceversa. Un lenguaje común entre humanos e IA. Suena a ciencia ficción, pero a la vez me parece fascinante. Lo es sin duda. Es un desafío que debemos afrontar si queremos que la colaboración entre humanos e IA sea realmente efectiva. Todavía no sabemos con certeza qué forma tendrá ese lenguaje, pero podría ser un lenguaje basado en símbolos, en datos, en algoritmos. Es como si tuviéramos que crear un nuevo idioma, un idioma que nos permita comunicarnos con una nueva especie inteligente. Es una buena analogía.
Y como con cualquier nuevo idioma llevará tiempo y esfuerzo aprenderlo, pero estoy convencido de que la comunicación es un elemento clave en la colaboración entre humanos e IA. Si no somos capaces de comunicarnos de forma efectiva, la colaboración se convertirá en un obstáculo en lugar de una ventaja. Y hablando de ventajas, ¿cuáles son los principales beneficios de la colaboración entre humanos e IA? ¿Qué nos puede aportar esta colaboración que no podamos lograr por nosotros mismos? Bueno, como ya hemos comentado, la IA puede ayudarnos a automatizar tareas repetitivas, a analizar grandes cantidades de datos, a identificar patrones que de otra manera no veríamos. Puede liberarnos de tareas tediosas y permitirnos centrarnos en actividades más creativas y estratégicas. Es como tener un asistente personal que nunca se cansa, que trabaja las 24 horas del día, que procesa información a una velocidad increíble. Exactamente. Y además la IA puede proporcionarnos información y perspectivas que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Puede actuar como un asesor o un consultor, ayudándonos a ver las cosas desde diferentes ángulos. Es como tener acceso a un cerebro colectivo, ¿no? A una inteligencia que va más allá de nuestras propias capacidades. Precisamente. Y la combinación de las capacidades de la IA con la inteligencia, la creatividad y la experiencia humana puede dar lugar a resultados extraordinarios. Es una sinergia que nos puede llevar a un nuevo nivel de eficiencia, innovación y progreso. Es una visión muy inspiradora, sin duda. Pero también debemos ser conscientes de los desafíos que implica esta colaboración, ¿verdad? Hemos hablado de la ética de la educación de la comunicación. Sí, y es importante recordar que la IA no es una solución mágica. Es una herramienta poderosa, pero que debe utilizarse con responsabilidad y con una visión a largo plazo. Debemos abordar los desafíos que hemos mencionado: la ética, la educación, la comunicación. Y sobre todo mantener una actitud de apertura, curiosidad y aprendizaje continuo. Es como si estuviéramos en un viaje hacia un nuevo mundo, un mundo lleno de posibilidades, pero también de retos. Exactamente. Y la clave está en ver la IA no como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer, aprender y crear un futuro mejor. Un futuro donde la IA no nos sustituya, sino que nos complemente y nos ayude a alcanzar nuestro máximo potencial. Estoy totalmente de acuerdo. La colaboración es la clave del éxito en la era de la IA. Y hablando de éxito, ¿qué podemos aprender de las empresas que ya están utilizando la IA de forma efectiva? ¿Qué están haciendo diferente? Una de las cosas que tienen en común estas empresas es que han adoptado una mentalidad de experimentación y aprendizaje continuo. No tienen miedo a probar cosas nuevas, a cometer errores y aprender de ellos. Es como si vieran el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Como una forma de mejorar y de avanzar. Exactamente. Estas empresas no ven la IA como una solución mágica, sino como una herramienta que necesita ser adaptada e integrada en sus procesos de negocio. Y para ello experimentan. Iteran, aprenden de sus errores y mejoran constantemente. Es un proceso de mejora continua, ¿verdad? Ven. Como si la IA les estuviera ayudando a evolucionar como empresas. Precisamente. Y otra cosa que tienen en común estas empresas es que han invertido en la formación de sus empleados. Han preparado su fuerza laboral para la era de la IA, proporcionándoles las habilidades y los conocimientos necesarios para trabajar con la IA de forma efectiva. Es decir, que no solo han invertido en tecnología, sino también en las personas que la van a utilizar. Exactamente. Estas empresas entienden que la IA es un campo en constante evolución y que sus empleados necesitan estar actualizados para seguir siendo competitivos. La inversión en formación y desarrollo de talento es fundamental para el éxito en la era de la IA. Totalmente de acuerdo. Y por último, estas empresas también han establecido un marco ético para el uso de la IA. Han definido unas normas y unos principios que guían el uso de la IA dentro de la organización. Sí, y esto es fundamental. Estas empresas son conscientes de que la IA puede tener un impacto significativo en la sociedad y quieren asegurarse de que la utilizan de forma responsable. Es decir, que la ética no es un obstáculo para la innovación, sino un elemento fundamental para que la IA se desarrolle de forma sostenible y beneficiosa para todos. Sin duda. Y las empresas que quieran utilizar la IA de forma efectiva deben tener en cuenta las implicaciones éticas de sus decisiones. Me parece fundamental. Y hablando de implicaciones éticas, ¿qué riesgos o peligros debemos tener en cuenta al utilizar la IA? ¿Qué debemos evitar? Hay varios riesgos que debemos tener en cuenta. Uno de los más importantes es el de la discriminación algorítmica. Los algoritmos de IA pueden perpetuar o incluso amplificar los sesgos y las discriminaciones existentes en la sociedad. Ya veo. Por ejemplo, si un algoritmo de IA se entrena con datos que reflejan una desigualdad de género, podría reproducir esa desigualdad en sus resultados. Exactamente. Y esto podría tener consecuencias negativas para las personas que pertenecen a grupos minoritarios o desfavorecidos. Debemos ser muy cuidadosos al diseñar y entrenar los algoritmos de IA para evitar que reproduzcan los sesgos existentes. Es decir, que la IA no es neutral, sino que puede heredar los prejuicios de la sociedad que la crea. Precisamente. Y también debemos ser conscientes de los riesgos de la vigilancia masiva y el control social.
La IA puede utilizarse para recopilar y analizar grandes cantidades de datos sobre las personas, lo que podría utilizarse para controlar sus movimientos, sus comportamientos e incluso sus pensamientos. Eso suena bastante distópico, ¿verdad? Como si la IA se utilizara para crear un gran hermano que nos vigila constantemente. Es un riesgo real que debemos tener en cuenta. Debemos asegurarnos de que la IA se utiliza de forma ética y responsable y que no se utiliza para violar la privacidad o los derechos de las personas. Es decir, que la IA no debe utilizarse para limitar nuestra libertad, sino para ampliarla. Exactamente. Y por último, también debemos ser conscientes del riesgo de la automatización del trabajo. La IA podría sustituir a los humanos en muchos trabajos, lo que podría tener un impacto significativo en el mercado laboral. Es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con los trabajadores que sean reemplazados por la IA? Es un tema complejo que requiere un debate amplio y profundo. Debemos encontrar formas de asegurarnos de que la IA se utiliza para crear un futuro mejor para todos y no solo para unos pocos privilegiados. Es decir, que la IA no debe ser un instrumento para aumentar la desigualdad, sino para reducirla. Precisamente la IA tiene un gran potencial para mejorar nuestras vidas, pero también conlleva riesgos que debemos tener en cuenta. La clave está en encontrar un equilibrio entre las oportunidades y los riesgos de la IA, utilizarla de forma inteligente, ética y responsable. Ese es el desafío que tenemos ante nosotros, un desafío que nos invita a ser proactivos, a buscar soluciones y adaptarnos a este nuevo panorama. Hablando de soluciones, recordemos esa quinta estrategia que mencionaba el texto, fomentar una dosis saludable de experimentación con la IA. Es fundamental. Para navegar por ese nuevo mundo necesitamos esa mentalidad abierta a la experimentación, al aprendizaje continuo y a la adaptación constante. No podemos quedarnos anclados a las viejas estructuras y modelos de pensamiento. Es como si la IA nos estuviera impulsando a salir de nuestra zona de confort, a cuestionar nuestras propias creencias y a estar dispuestos a aprender cosas nuevas, incluso a desaprender lo que ya sabemos. Exacto. Aceptar que no tenemos todas las respuestas. Y que está bien equivocarse siempre y cuando aprendamos de esos errores. Exactamente. La humildad intelectual es fundamental en la era de la IA. Debemos reconocer que la IA puede aportar nuevas perspectivas y soluciones que quizás no habíamos considerado antes. Para eso necesitamos estar dispuestos a probar, a equivocarnos y a aprender de esos errores, para aprender a través de la experiencia y la iteración. Exacto. La experimentación y el aprendizaje continuo son la clave para desbloquear el verdadero potencial de la IA. Y para ello, las empresas deben crear un entorno que fomente la creatividad, la toma de riesgos y la tolerancia al fracaso. Un entorno donde los empleados se sientan libres de explorar nuevas ideas, de proponer soluciones innovadoras y de aprender de sus errores sin miedo a ser penalizados. Totalmente de acuerdo. Un entorno donde la curiosidad sea la norma y no la excepción. Me encanta esa idea. Un entorno donde la curiosidad sea el motor que impulse la innovación. La curiosidad es el motor del aprendizaje y la innovación. Y en la era de la IA, la curiosidad es más importante que nunca. Debemos mantener una mente abierta a cuestionarnos todo y estar dispuestos a aprender a lo largo de toda nuestra vida. Y hablando de adaptación, volvamos a la cuestión de la automatización del trabajo. Si la IA puede sustituir a los humanos en muchos trabajos, ¿qué futuro nos espera? Es una pregunta compleja que genera mucha incertidumbre y debate. Algunos expertos creen que la automatización masiva del trabajo provocará un desempleo generalizado y una crisis social sin precedentes. Otros son más optimistas y creen que la IA creará nuevos puestos de trabajo que aún no podemos imaginar. Es difícil predecir el futuro. Sin duda. Es posible que la IA nos libere las tareas más tediosas y peligrosas para que podamos centrarnos en actividades más creativas y gratificantes. Es una posibilidad. Pero para estar preparados para este futuro incierto, debemos desarrollar habilidades que sean difíciles de automatizar, como la creatividad, la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos. Habilidades que nos permitan adaptarnos a los cambios y las nuevas demandas del mercado laboral. En lugar de competir con la IA, debemos aprender a colaborar con ella, a complementarla y a potenciarla con nuestras propias capacidades. Precisamente. La colaboración entre humanos e IA es la clave para aprovechar al máximo el potencial de la tecnología y para crear un futuro mejor para todos. Un futuro donde la IA no nos sustituya, sino que nos complemente y nos ayude a alcanzar nuestro máximo potencial. La IA como una herramienta para el progreso humano. Pero no olvidemos que la responsabilidad de utilizarla de forma ética y responsable recae en nosotros los humanos. El futuro de la IA depende de las decisiones que tomemos hoy. La IA no es un destino, sino un camino. Y el camino que tomemos dependerá de las decisiones que tomemos a lo largo del camino. Hemos llegado al final de nuestro deep dive sobre la colaboración entre humanos e IA. Esperamos que este viaje haya sido inspirador y que te motive a explorar este apasionante campo con una mente abierta y curiosa. Recuerda, el futuro está en nuestras manos. Utilicemos la IA con sabiduría, con responsabilidad y con la visión de un futuro mejor para todos. Hasta la próxima.